Bienvenidos a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta actividad, conferencia magistral del Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, a quien tenemos presente. Los saludamos con un cálido aplauso, por favor. Y a su lado va a presentar Mauricio Casanova. Comienza nomás. Hola, voy a partir agradeciendo a los organizadores de esta feria y a las personas de la Facultad de Humanidades y Arte que me dieron el privilegio de poder presentar al profesor ya esta obra. Simplemente lo que voy a hacer es tratar de comentar brevemente 3 razones por las cuales para nuestra generación, que muchos no teníamos más de 5 años cuando este libro se publicó por primera vez en 1990, es importante, marca un antes y un después. Y estas 3 razones las voy a resumir en 3 verbos, en 3 acciones, porque tienen que ver con la práctica, con el quehacer de la historiografía. La primera es desenterrar, es el buscar, dirigirse, orientarse hacia aquellos actores y procesos que habían estado silenciados por décadas por la historiografía tradicional, que me refiero a lavanderas, pirquineros, artesanos, obreros y obviamente niños guachos, que ya no son un terreno, un escenario, un lugar, un contexto donde ocurren las cosas de la historia, sino que no son un paisaje, sino que son la historia misma. Lo que realmente le da la sustancia a la historia es esto que antes en la historiografía tradicional era tratado como folclore, como paisaje, como contexto, como escenario. Esa es la primera razón por la cual para nuestra generación la obra que representa el profesor es fundamental y marca un antes y un después. Y la segunda es el cuestionarse, el tomar estos datos que están disponibles para la práctica de la historiografía profesional y posicionarse o plantearse la interrogante con respecto a los relatos historiográficos con los cuales nosotros habíamos sido formados, que independiente la versión que sean, si sea la historiografía liberal de Barros Aranas o sea la historiografía conservadora de Francisco Encina, era una historiografía de carácter que se planteaba frente a los organismos institucionales y a la ciudadanía como un relato oficial. Y hacerse la pregunta si esta nueva materialidad de la historia, estas lavanderas, estos pirquineros, estos niños guachos, pueden dar pie a la construcción de un nuevo relato, que repito, no es solamente paisaje, folclore, sino que es la historia misma, y ¿por qué no? Ya esto se aventuró el profesor en su momento, el motor de la historia. Y el tercero es el construir, o más bien reconstruir un proyecto político, social, emancipatorio, que reconozca esta materialidad histórica y que se revele a sí mismo como el heredero de estos actores que antes habían estado escondidos por la historiografía tradicional y que se puedan plantear frente a la ciudadanía como en una posición de liderazgo en el amplio espectro de lo político, no solamente en el Estado, sino en lo político como sistema cuyo medio de comunicación es el poder en un sentido amplio, que en este caso sería, y se utiliza este concepto que a algunos les causa melancolía, a otros les causa terror, que es el del poder popular. Por estas 3 razones, desenterrar, cuestionar y reconstruir la historiografía del profesor Salazar marca, al menos para nuestra generación, un antes y un después. Hay una historiografía antes del profesor Salazar y una historiografía después del profesor Salazar. Pero como toda buena obra, la vida del texto no es solamente la realidad de la cual da cuenta, sino también en cómo la realidad habla de la obra. Y obviamente nuestra generación puede tener algunas inquietudes, sobre todo con esta idea de dar cuenta historiográficamente del pueblo o del bajo pueblo. Lo que
puede pasar es que uno se puede preguntar por qué el libro se llama Ser niño guacho en Chile y no ser padre ausente en la historia de Chile. ¿Qué pasa con esos padres ausentes? ¿Pueden esos sujetos que son herederos de los pirquineros, hijos de lavanderas que primero fueron artesanos, luego proletarios, luego primero liberales, luego socialistas, luego comunistas, plantearse como herederos de esa sustancialidad, de esa materialidad de la historia y posicionarse en el lado positivo de la demarcación ético-moral en el campo de la política? Evidentemente lo pueden hacer. Hay candidatos presidenciales que debían la pensión alimenticia, pero en el ámbito de la discusión, ¿puede o no ser este sujeto popular heredero con todas las contradicciones históricas, políticas y morales que puede tener, volver a plantearse como una víctima del sistema que no paga la pensión por el marco neoliberal, que la inflación está muy alta, que la ISAPRE no le pagó la licencia, etcétera? Y lo más inquietante para nuestra generación, yo creo, y aquí la opinión del profesor Salazar obviamente es una luz con la cual nosotros podemos mirar al futuro, es qué pasa si le vamos a preguntar a ese bajo pueblo, a esos hijos que vienen de estos, que en su tiempo fueron niños guachos, qué es lo que quieren. Y ahí el problema es que nos vamos a encontrar con un 62% que a muchos todavía les duele. Pero las inquietudes son muchas. Lo importante, lo repito, es que para nuestra generación hay un antes y un después en la historiografía. El movimiento académico y político que el profesor Salazar representa marca un límite en torno a cómo la historiografía debe practicarse y debe sentirse. Así que para no extenderme más, los dejo con el profesor, Premio Nacional de Historia 2006, doctor Gabriel Salazar. Muchas gracias. Un saludo fraterno a todas las presentes y a todos los presentos, ¿verdad? Y agradecer al mismo tiempo la invitación a participar en esta reflexión de verano acerca de los niños. Y si hablamos de los niños, también es acerca de nosotros mismos, ya un poquito más crecidos. Porque no hay duda que la reflexión profunda sobre uno se inicia desde el niño hacia arriba, ¿no? Así que agradezco esta oportunidad de estar acá en la feria, de poder participar con ustedes en esta conversación y recordar al mismo tiempo cómo surgió este libro. Hace más o menos 34, 35 años aproximadamente, debe haber sido por 1987-88, que vine aquí a Concepción, invitado a participar en un curso o taller de educación popular organizado por el obispado en ese tiempo. Los medios eran muy escasos, el peligro era inminente para cualquier reunión, entonces uno tenía que venir en bus, pagándose el pasaje, y acá no nos mandaban a un hotel como estoy hoy día, sino que nos alojaron. Yo no me acuerdo muy bien si era un colegio de monjas o un convento de monjas, pero que había monjas, donde estuvimos. Y yo quedé alojado en un tercer piso, más o menos, con una ventana que daba a una parte de Concepción que no recuerdo muy bien. Lo único que sé que el cuadro de esa ventana, lo que vi hacia abajo, se me grabó profundamente hasta el día de hoy. Te lo quiero narrar muy brevemente, porque es muy significativo. Mirando hacia abajo, en esa parte de Concepción que no recuerdo cuál era, uno veía una villa construida para gente de clase media, casas bien terminadas, colores blancos en general, ¿no? Antejardín, un patio interior, cercas, ¿no? Pero esa villa terminaba abruptamente y luego seguía un sitio eriazo.
lleno de escombros, basurales, perros. Y 2 viviendas precarias, la llamarían hoy día, ranchos eran en el siglo XIX, ¿no? 2 ranchos. Y lo que yo vi allí, lo observé por varios días, porque los días que me quedé, y pude ver niños en el patio de las casas de clase media, con arbolitos, ¿no? Bien pintados los techos, el patio con prado estilo japonés, ¿no? Arbolitos, plantas, flores, columpios, piscinas de plástico, supongo que eran, niños jugando de clase media, nana cuidando a esos niños. Y yo lo vi, o en la mañana o en las tardes, depende, cómo esos niños jugaban dentro de ese límite, dentro de ese cuadro, ¿te fijas?, de clase bien tenida, pastito, nana, todo para jugar allí, sin papás presentes que estaban trabajando. Llegaban tarde, tipo 7, 8 de la noche, en auto. Al lado afuera, donde terminaba la villa, y comenzaban ahí los escombros, el basural, 2 ranchos, mamá sola, niños esparramados, jugando al aire libre, gritando, moviéndose, atravesando las calles sin problema, qué sé yo. Nadie los cuidaba, solo la madre de vez en cuando que salía a gritarles, hagan esto, vengan para acá, tengan cuidado, qué sé yo qué. El contraste era notorio. Me hizo pensar muchísimo, ustedes pueden imaginar, ¿no? ¿Cómo crece un niño que tiene papá y mamá, que tiene casa que lo encierra, ¿no? Casa bien tenida, pero que lo encierra en un ámbito cuidadoso, protegido, cómodo, agradable, pero papás que llegan en la noche? Y los niños solo juegan entre sí y con la nana. Y al otro lado, niños medio rotosos, algunos patipelados en la época, ahora ya no hay patipelados, con la pura mamá cerca, no vi papá, metido en el barro, metido en los escombros, metido en la basura, yendo y viniendo, haciendo lo que, gritando todo lo que quisieran. Vi el contraste, ¿no? Y se me grabó profundamente y lo tengo hasta el día de hoy aquí, ¿no? Porque yo en ese tiempo, perdona, estoy haciendo un poco de historia, pero para recordar el libro, en torno al tema, ¿no? En ese tiempo había terminado de juntar materiales para el primer libro que publiqué, que es Labradores, que lo citaba el maestro acá, Labradores, Peones y Proletarios. Tuve años con un equipo de ayudantes buscando materiales para ese libro, archivos municipales, archivos judiciales, archivos de gobernación, archivos de intendencia, sobre todo de Concepción. Y publiqué el libro, y al ver ese cuadro a través de la ventana de ese colegio de monjas, supongo, me di cuenta que en ese libro no hablé de los niños. Hablé de los peores, de los labradores, de los pobres, de los bandidos, todo lo que se habla allí, pero no de los niños. Y me bajó la preocupación. No podía dejar de lado, ¿me fijas?, al niño, al pelusa le llamaban antes, al vagabundo, al qué sé yo, distintos nombres a lo largo de la historia. Y me puse a buscar en mis archivos lo que había quedado de la investigación sobre labradores, a releer de nuevo todas las fichas, todas las fotocopias. Y fui encontrando referencias a los niños en un rincón por aquí, en una hojita por allá, en un renglón que se perdió, disperso. Era clarito, los niños no entran en la historia, no están en los archivos del Estado. No son sujetos históricos para la historia tradicional y para nuestra sociedad. Los niños no hacen historia, no son sujetos históricos, no toman decisiones, no declaran guerras, no van a la guerra.
pero están allí. Y yo fui encontrando, como digo, en el reverso, en rinconcitos de los archivos públicos, pequeños datos y los fui coleccionando todos. Y con ese montón de datos sueltos armé el libro de El niño guacho. Y me di cuenta entonces que, claro, en esos archivos públicos eran retazos de información donde ellos no hablaban en primera persona. No hablaban. Hacer historias de niños sin que ellos hablen no es historia de niños. Es historia de viejos, ¿no es cierto?, que entregan datos sobre esos cabros chicos, ¿no? Pero ser historia de niños en la perspectiva que nos gusta a nosotros trabajar desde el sujeto, desde dentro del sujeto, en simpatía, en complicidad con ese sujeto, no era posible. No era posible. Es muy frío hacer historia de niños con datos estadísticos, con datos objetivos, con una descripción lejana. Por eso tuve que resolver un problema allí, bien importante, creo yo. Si los niños no pueden hablar, yo, en base a los datos, hablo por ellos y hablo en primera persona. Por eso el libro, creo que en el segundo, en algunos capítulos, ya no me acuerdo todo, yo asumo el rol de niño y hablo como si yo fuera el niño, para dar su voz, sus sentimientos, su manera de hablar, su sensibilidad, su rabia, sus pequeñas rabias, todo. Y claro, rompí todos los parámetros de la historiografía canónica. Recuerdo que una vez hice una conferencia, creo que fue en Flaxo, no me acuerdo bien, y hablé de eso y me criticaron. Salazar está hablando él como si fuera un niño, cuando tendría que entregar los datos objetivos, ¿no? Objetivos. Yo creo que ese es el problema. ¿Puede haber una ciencia descriptiva de los niños? Sí, puede haberla. ¿Pero es verdadera historia de niños? ¿Cómo se sitúa un sujeto científico frente a un niño? ¿Lo mira como un objeto? Me acuerdo una vez tuve una discusión con otro historiador, cuyo nombre podemos conversar el otro día, que en todo caso es muy importante, porque él planteó que Salazar habla de los peones como si fueran sujetos históricos. Y él dijo, los peones y toda esa gente de ese tiempo no son sujetos, son objetos de estudio. Son objetos de estudio. Y nos fuimos de liberación y polémica pública a través del Mercurio, me acuerdo, en ese tiempo. Y yo creo que el problema sigue siendo, para un cientista social, para un historiador, sigue siendo importante. Cuando yo hago la historia de, pongamos, de ustedes, no puedo describirlo, aquí hay, no sé, 80, 100, 120 personas, y los describo. O bien, la otra perspectiva epistemológica, trato de ponerme en la mente de los que están aquí presentes, de escucharlos si puedo escucharlos, de comprenderlos profundamente por qué están aquí, qué les significa a todos los aquí presentes el niño, cómo nos sentimos todos hoy día frente al niño. Creo que es un gran problema, ¿no? En ese libro yo llegué a la conclusión, que la pongo al final. La historia de los niños es una cuestión entre los niños y yo. Perdonen la ciencia, pero es cuestión de ellos y yo. Ellos como seres humanos incipientes que están recién floreciendo, yo como viejo ya, ¿verdad?, que quiero comprender esa vida sana
todavía creciendo, todavía pura, todavía transparente. Bueno, ese libro me sirvió mucho para definir toda mi visión de la ciencia histórica. Eso explica por qué sacamos un libro que se llama La historia desde abajo y desde dentro. La historia que habla no desde lejos, como si fuera un cristal, un mineral, una cosa, un objeto frío. Significaba olvidarse del archivo nacional. O sea, no olvidarse, pero no centralizarlo. Porque cuando yo estudié historia, ir al archivo nacional era, como quien dice, decidir la primera comunión y la consagración al tiro, ¿no? Tipo Leopold von Ranke. La historia se hace con documentos públicos, del Estado, del municipio, del ministerio, tanto. Entonces, el Estado lo habla por nosotros. Bueno, cuando miré por la ventana y vi lo que pasaba con los niños, me di cuenta de que la historia, esa historia, no es nuestra historia. No es nuestra historia. Es la historia del Estado. Sigue siendo historia del Estado. Por eso que si uno quiere mirar la humanidad ya desde dentro, desde abajo, desde nosotros mismos, yo diría, hay que pensarlo todo inspirándose en la niñez, en los niños. Yo recuerdo también que en esa misma época yo hacía clase en el Colegio San Ignacio del Bosque, que está en Pocuro, en Santiago, un colegio conspicuo, podríamos decir, de clase alta. Y discutimos largamente un día con el director de ese colegio, el padre Santiago Marshall, SJ, jesuita, porque en ese nivel, en esa clase social, también habían niños guachos. No solo esos niños guachos que yo vi desde arriba del tercer piso, corriendo entre el basural, entre las moscas, gritando, jugando felices de todas maneras, no. Sino que también niños guachos en la clase media y en la clase alta. Tema tabú, nunca se ha hablado de eso. Me di cuenta que también tenía que escribir un libro de los niños guachos de clase media para arriba. Tengo todos los datos, pero no he podido nunca, no he tenido el tiempo de escribirlo. Por ahí lo insinuamos en otro libro, el tema de los caballeritos y de las señoritas. Otro día podemos hablar de eso. Pero con el curita, Santiago Marshall, que en paz descanse, conversamos largamente, me acuerdo, una tarde entera, después del almuerzo, sobre el tema de los guachos en cualquier clase social. Porque también los había en los niños de ese colegio. Y llegamos a la conclusión de que el niño guacho tiene un problema de clase media o de clase alta, que más o menos dura toda la vida, que es no haber vivido en plenitud lo que ahí llegamos a acuerdo con Santiago, la primera experiencia de amor. La primera experiencia de amor. Amor de madre, ok. Amor con padre, mejor. ¿Quién no tiene esa experiencia básica, completa, integral, que se genera ahí un daño que puede tener distintas manifestaciones externas, psicológicas de todo tipo, que dura toda la vida? Yo llevo más de 60 años haciendo clases, 60 en la universidad, terminé el año pasado, el último año que hice clases en la universidad, y yo puedo reconocer a esta altura, mirando a los alumnos, quién es guacho y quién no. Se nota, se nota. Hay una cantidad de manifestaciones, signos, actitudes, silencios, tipo de voz, prestancia, ¿no?,
capacidad de dominar el espacio, miedo escénico o no, pequeños detalles. Y yo que llevo ya, tengo 87, voy a cumplir 87 dentro de un par de días, he conocido historias de vida completas, completas. He conocido historias de vida personal, amigos, qué sé yo, parientes muy cercanos, personas muy cercanas, que han sido guachos. Y lo único que sé decir es que si no está esa experiencia de amor, lo llamamos así con Santiago Marshall, si no está esa experiencia de amor plena en la infancia, ese vacío no se llena, o se llena a media, o se llena mal. Eso es muy importante porque hay que pensar también el rol de los niños en cómo sentimos nosotros la sociedad. El conjunto de todos nosotros, lo que hoy día se llama la sociedad civil, el conjunto de los ciudadanos de un país. Hoy día se está hablando mucho de eso porque, bueno, mientras más fallan los políticos, mientras más aumenta el desprestigio público de la clase política, desde el 2017, 2016, por ahí hasta el día de hoy, yo esto lo estudio sistemáticamente, la clase política tiene en Chile entre el 92 y el 98% de rechazo de toda la ciudadanía. Llevan 6 o 7 años marcando esa temperatura caliente máxima, 92% de rechazo a 98% promedio. La última encuesta del CEP, Centro de Estudios Públicos, que es un organismo de centro-derecha, como ustedes saben, el año pasado hizo 2 más también, encuestas nacionales, las 3 marcaron lo mismo, 96%, incluso después del 4 de septiembre, incluso después del 12 de diciembre, cuando se lanzó el acuerdo, qué sé yo, de los políticos. La gente sigue marcando la misma temperatura, 96% de rechazo a la clase política. Sin la clase política, nuestros representantes en el Estado, llevamos 200 años siendo representados por ellos en el Estado, 200 años que hemos elegido a nuestros representantes sin mandato nuestro, los elegimos según la oferta que nos hacen, según la promesa que nos hacen. Es muy distinto elegir ante una promesa que elegir con un mandato. Te elijo para que me hagas esto. Y si no lo haces, bueno, te revoco el cargo, te juzgo y te castigo si es necesario, por traición. Claro, y llevamos 200 años eligiendo presidentes, senadores, diputados, gobernadores, intendentes, todo lo que ustedes quieran, sin mandato nuestro. De alguna manera estamos reaccionando contra eso. ¿Por qué planteo esto? Porque si ya no confiamos en nuestros representantes, ¿en quién vamos a confiar? ¿Quién debe hacer lo que nosotros esperamos que los representantes hagan? Pues nosotros mismos. Nosotros mismos. Tenemos que comenzar a confiar entre nosotros. Tenemos que comenzar a asociarnos entre nosotros para hacer lo que esperábamos que hicieran nuestros representantes a lo largo de 200 años y que no lo hicieron. Porque por algo estamos rechazando, digamos, sostenidamente en un 96-98%, casi absoluto. ¿Por qué digo esto entonces? Es que tenemos que reaprender a relacionarnos, a querernos, a reunirnos, a comprendernos y a formar una comunidad y un colectivo. Un colectivo. Eso está claro, es la tarea que tenemos actualmente. Si ya no nos sirven nuestros representantes y hace 6 años que estamos marcando récord de rechazo,
Es que tenemos que confiar en nosotros, reaprendernos, recomunicarnos, reconocernos de niño hacia arriba. Yo creo que por eso es muy importante tratar de identificar cuál es el rol de los niños en nuestra estructura comunicativa, afectiva, interna de sociedad civil. De sociedad civil. Quiero dar un dato histórico en este sentido. Estuve revisando unos estudios que hicieron en Inglaterra unas historiadoras, ¿no?, sobre las comunidades europeas, sobre todo inglesas, de los siglos postmedievales. O sea, por allá por 1400, 1500, 1600. En los pueblos, en las villas, en las comunidades chicas. Porque ellas descubrieron, todo el mundo se fija en la historia de los reyes, ¿no? Y la guerra de 100 años, la guerra de 30 años, y qué tal dinastía, y la otra dinastía, que este se casó, que el otro mató a su mujer, qué sé yo. Las dinastías, hasta el Mercurio nos llena con esa información. Pero nadie habla de las comunidades humanas que se quieren a sí mismas, que conviven juntas, que luchan juntas, ¿eh?, y que deciden cosas en asamblea colectiva. Entonces, Melanie, hasta me olvidó el apellido, una historiadora inglesa, estudió este fenómeno. ¿Qué descubrió? Que la comunidad comienza a tejerse, a constituirse hacia adentro cuando las mujeres de esos pueblos, estamos hablando de 1300, 1400, salían de sus casas, en sus villas, en sus aldeas, a visitar las otras casas de otras mujeres para cuidar mutuamente a los niños. A los niños. Se visitaban mutuamente cuando los niños estaban enfermos y armaban una especie de hermandad. Y después partían a cuidar también si el viejo estaba enfermo, la vieja estaba enferma. Eran la conclusión que hacía estas historiadores, esas mujeres eran tejedoras de comunidad. Sobre esa base se formó la comunidad de todo el pueblo. En torno a los niños. Ese cariño básico, esa primera experiencia de amor que hablábamos con Santiago Marshall, está siempre viva en todas partes. Donde quiera que uno vaya, uno va a visitar otra familia que tiene 40, 50 años de edad más o menos, pareja, tienen cabros chicos, ¿no es cierto?, de 8, 10 años. Todo el mundo fijándose, mirando a los niños, aplaudiendo cada cosa que hacen. Es el centro de la atracción y de la comunicación empática de una familia. Un estudio de la historia de barrio, la historia local. Y los niños son el centro de preocupación, de cuidado. Y los cabritos de 12, de 13, 14, de 15, los pobres, son los que animan, ¿verdad?, la vida social en la calle. En las poblaciones hacen tocatas, campeonatos, fiestas, bailes, meten bulla, cantan, le dan vida. Si queremos hablar del concepto de comunidad, hay que hablar de lo que fusiona, que mezcla, que digamos, pega a toda la familia, a todos los individuos de esa comunidad. Y es el afecto. Primero hacia los niños, después de la amistad puber, adolescente, que es una amistad preciosa. Cuando estudiamos, por ejemplo, la situación en las poblaciones, bueno, para eso vine a Concepción en esa época, los padres estaban muy acongojados porque ellos habían perdido la pega, habían matado a uno, estaba preso el otro desaparecido, vivían con preocupación y tensiones tremendas, pero los jóvenes se juntaban en la calle a cuidar los cabros chicos. Le hacían tizadas, le enseñaban a tocar guitarra, armaban conjuntos musicales.
Los llevaban en colonia a la playa. Esa relación de los cabros jóvenes, 15, 16, 17 años, con los cabros chicos, es una relación preciosa. Y en esa época, fantástica. Tejían comunidad básica. Nosotros estudiamos qué pasaba con los clubes de barrio. ¿Hasta qué hora tengo tiempo? 7. Perdón. Pero hoy es para las 7 si alguien quiere comentar. Ya. Pero sigan. Estudiamos los clubes de barrio en ese periodo también. ¿Qué descubrimos? Hay que estudiar los clubes de barrio. Son tejedores de comunidad también. Conversen con los viejos que dirigen el club, que pasan años y siguen los mismos viejos dirigiendo, y le llaman don. Don Pedro, don Belisario, qué sé yo, etcétera. Todos los respetan, ¿no? Todos los respetan. Pero fíjese cómo actúa ese viejo. En la puerta del club ve pasar un cabrito. Oye, cabrito, ven para acá, ven a jugar ping-pong. Y los van integrando. Y su filosofía es mens sana in corpore sano, ¿verdad? Mens sana in corpore sano. Eso es muy importante al día de hoy, porque el modelo neoliberal y todo el modelo desde 1830 hasta el día de hoy en Chile, ¿qué es lo que enfatiza? El individualismo, la individuación, el voto individual secreto, la libertad individual. Y la individuación es la pulverización de la comunidad y de todos los aspectos que unen por dentro de una comunidad. La individuación mata el lazo horizontal y con eso mata las bases posibles de la soberanía popular. La soberanía, ustedes saben, popular, es una voluntad colectiva. No es una voluntad individual. No confundir voluntad colectiva, soberanía, con voluntad individual, libre albedrío, que es otro cuento. Es otro cuento. Más filosófico que real. Y mientras más se ha profundizado en este país el individualismo, el consumismo, la competitividad, tenemos los colegios, ¿verdad? Todo el régimen educativo basado en la competencia. La competencia. En la universidad, ¿qué es lo que rige? La competencia entre profesores. Yo tengo 60 y tantos años de experiencia en la universidad y lo que tengo claro que la universidad hoy día está más competitiva que nunca. Dentro de ello, entre los académicos. Todos están obsesionados con su currículum vitae de personal, porque eso les permite ascender en la carrera. Y la carrera arriba se abre como una gran flor que se globaliza. Todas las grandes universidades en Chile quieren internacionalizarse. Y traen grandes doctores extranjeros a hablar de cuestiones que aquí nadie entiende, pero bueno, lo traen igual. ¿Ya? Todos quieren publicar un articulito en inglés, en francés, porque eso le da gran puntaje para su ascenso a doctor o lo que sea. A uno lo evalúan individualmente, todos los semestres, y con un puntaje. Y si usted publica un artículo, qué sé yo, en Bélgica, que nadie va a leer en Chile, tampoco en Bélgica, ¿verdad? Le da un tremendo puntaje y usted da un salto para alcanzar el objetivo jerárquico que está buscando. Una anécdota, tiempo atrás presentamos un proyecto en la Universidad de Chile, grande, era grande, ambicioso hay que decir. Habíamos 3 premios nacionales allí. Teníamos como 15 entre profesores, ayudantes, un tremendo proyecto, muy lindo. Lo presentamos, el proyecto en sí fue aprobado. Los que no fueron aprobados fueron los profesores. ¿Por qué? Porque los 3 premios nacionales no teníamos muchas publicaciones en el extranjero. Estaba Tomás Mulián, que publicó ese libro Chile, Anatomía de un mito, que vendió como 50 o 60 mil ejemplares, récord, ¿no?, en Chile para un libro de sociología, pero no le daba puntaje. El mismo Niño Guacho, cuando hicimos eso, ya llevaba como 20.000 ejemplares vendidos, tampoco dio puntaje.
rechazaron el proyecto porque no teníamos publicaciones indexadas en el extranjero. ¿Qué quiero decir con eso? Que la competitividad, la búsqueda de la carrera individual, la jerarquía y salir al exterior, internacionalizarse, impide que formemos equipos para estudiar como equipo con cariño interno, no con acerruchamiento de piso interno, los problemas de toda la sociedad y de nuestros niños de hoy. Ustedes saben que hoy día tenemos un récord de niños guachos. En el siglo XIX, de 100 niños que nacían, 38 y tanto, casi 40, eran niños guachos. Y era récord mundial. 40% de niños nacidos guachos era récord mundial. No había ningún otro país, bueno, hay países que no tenían registro estadístico, como Egipto, la India, qué sé yo. Hoy día no hay ninguna cifra, no hay ningún estudio que indique eso. Yo sé que los hay, pero no circulan. Yo tuve acceso a algunos de esa información por vía, bueno, no importa cuál es. Y sé que al día de hoy la cifra casi se ha duplicado. Hay más niños guachos que nunca, pero ya no existe la palabra guacho. Yo hace como 5 o 6 años atrás di una charla a los profesores de la comuna de Casablanca, en la región de Valparaíso, puros profesores, y se me ocurrió hablar de niños guachos y de niños ilegítimos. Y entre los asistentes había un senador de la República, por la 5ª región, que levantó su mano. Profesor, me dijo, en Chile no hay niños ilegítimos, porque hay una ley que dice que en Chile no hay niños ilegítimos. Claro, como esa es la ley que circula, la palabra ya no se usa, la palabra guacho tampoco, entonces nadie sabe cuántos niños de esa condición existen. Pero las pocas informaciones que indican que sí que existen, y uno se da cuenta, yo los conozco, de verlos, es el doble que en el siglo XIX. Solo que hoy día las madres solteras los cuidan mejor que en esos años. Solo que hoy día no se hace mucha cuestión de ser guacho. No es problema, digamos, pero es un problema psicológico real. Eso hay que correlacionarlo con otras cifras. Algunas nomás, porque no puedo entregar montones de información. Ustedes saben que hoy día la tasa de suicidios en este país es la más alta de América Latina y una de las más altas del mundo. Y de los suicidios que hay en Chile, el 80% son hombres. Ojo, estamos muy preocupados del tema de las mujeres, de la emancipación de las mujeres. Yo estoy muy de acuerdo con eso, ok. Pero ojo, no olvidemos el problema de los hombres. Están mal, o estamos mal, no sé si habría que decirlo. Por algo, el 80% se suicida, las mujeres son un 20%. Y dentro de la tasa nacional de suicidio, que es muy alta, la más alta de todas, dentro de lo nacional, jóvenes y niños. Y la más alta récord absoluto, el suicidio de niñas, mujeres de los 14 años. 16 veces más grande que el promedio nacional. Todos sabemos lo que pasaba con los estudiantes secundarios, muy, digamos, paradigmáticamente lo que ha ocurrido con el Instituto Nacional, el Barros Arana, esos colegios clásicos. Primera vez que los alumnos ya no reconocen a su propio colegio y lo destruyen. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A los mismos niños? ¿O ese concepto vago y general que un presidente dijo, el vandalaje? Hay un problema aquí. Y yo creo que debemos reconsiderar
profundamente nuestra relación con los niños y reconsiderar su importancia histórica en nuestra familia, comunidad, barrio, pueblo, nación. Cuando estuve en Villa Grimaldi, me recuerdo que me di cuenta de un contraste tremendo que había entre la actitud de los dinos, querer torturarte, matarte, abusar de ti, ¿no es cierto?, pegarle a las mujeres, pegarle la guatita a las mujeres embarazadas, meter electricidad. Ahora le vamos a aplicar electricidad al niñito, ¿no?, le decían a la mujer embarazada por el niño que tenía en su vientre. Esa actitud negativa, destructiva, maligna, estúpida inclusive, ¿verdad?, ahí reinaba, era el terror. Pero por otro lado, y de eso me fijé y me acordé de muchas cosas, uno pasaba cuando iba al baño, por ejemplo, pasaba frente a la pieza donde estaban las mujeres encerradas, y tú pasabas en fila, ¿no?, con la venda y la mano en el hombro del compañero delante, y salía una mano por la ventana de la celda de las mujeres, te hacía un cariñito, la pasaba. Fuerza, compañero, fuerza, compañero. O un cariñito. Cuando yo llegué me sentaron, no sé dónde me sentaron con la venda de los ojos, en un scotch, ¿no? Y de repente sentí unas manos suaves, finas, que me sacó el scotch y me puso una venda de gasa que yo podía ver a través del hoyito. Muy suavemente. Y una voz femenina me dijo, ¿cómo es su nombre, compañero? Y yo no le dije nada, pues no tenía idea quién era. Esos gestos se multiplicaban, eran gestos, cariñito al pasar, una frase, ¿qué revelaba eso? Cariño, amor, fraternidad, protección. Entonces nosotros dijimos, eso somos nosotros. Eso es lo que somos, ¿verdad?, que hace contraste absoluto y brutal con los dinos, con ellos, con esas personas que actúan de esa manera. Y ese cariño pequeñito, ¿no?, de paso, un gesto, una mirada, una frase. Me acuerdo de un compañero que en la celda se pescó un pañuelo, sacó unas puntas de la escoba, ¿no?, sacó unas hilachas de la frazada y se puso a bordar. Y en la punta de un pañuelo bordó una paloma, la paloma de la paz. Y me acuerdo, me pasó el pañuelo, oye, me dijo, cuando pasé frente, porque yo siempre salía a barrer, ¿no?, cuando pasé frente a la ventana de la celda de las mujeres, pásale eso a fulanita, mi compañera, un gesto de amor. Eso me reveló la importancia de estos gestos finos de sensibilidad, de cariño, de amor, de protección, de autoprotección, de fraternidad, que es el componente central de lo que uno quisiera hacer como proyecto de sociedad. Y eso lo distinguí cuando vi a esos niños ahí, aquí no sé en qué parte de Concepción. Después, ¿verdad?, al estudiar el tema más a fondo, cuando escribí este libro. Después, cuando descubrimos que es la fraternidad la esencia de nuestro proyecto de sociedad. Y últimamente, cuando me di cuenta del rechazo a los políticos, del hecho de que ningún político leyó siquiera, no hizo ningún análisis empático, fraterno, ni siquiera académico, del proyecto de constitución que entregaron los convencionales. No he leído en ningún diario un análisis serio, pura adjetivación al bulto. ¿Qué revela eso, verdad? No hay empatía. Ellos dicen que Chile es un país, una nación unida, única, que no hay plurinaciones, sino que somos unos, una entidad platónica, metafísica, unida eternamente. Eso es mentira.
Y la única posibilidad de reconstituir, de empezar a reconstituir esa esencia platónica, Chile, un país unido hasta no sé cuándo, bueno, empecemos a querernos. Pues. Yo creo que este libro es una invitación a que nos queramos, empezando por los niños. Muchas gracias. Agradezco a todos los oyentes y Natalia está acá con el micrófono por si alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta. Cualquier duda, consulta, por favor, levanten la mano y me acercaré. Primero, segundo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Ya, muchas gracias. Primero, agradecer por la presentación. Me imagino que todos estamos en la misma situación de estar muy agradecidos por escuchar aquí a usted, profesor. Yo soy Juan Pablo Peña, estudiante de Pedagogía en Inglés de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y justamente me llamaba la atención la unión que usted hace entre el paradigma, el modelo neoliberal, la competitividad, el individualismo, junto con estas relaciones de amor que se realizan en el libro particularmente con los niños, pero también entre las comunidades y todo esto. Y a mí me queda esta duda desde mi humilde ignorancia en cómo la visión de la educación y del aprendizaje desde una perspectiva utilitarista, de cómo la educación no tiene valor sino es que tiene valor de uso, valor de cambio, desde mi perspectiva, de que si uno estudia algo que no es lo que está estudiando, oye, ¿y eso para qué te sirve aprenderlo? ¿Para qué está estudiando eso? O incluso los niños que leen, los niños considerados mateos, los inteligentes, los que sí leen y leen libros, a diferencia de los otros que son unos flojos, lo que están leyendo son libros del colegio para prepararse para la PSU, o bueno, para la prueba que es ahora, para entrar a la universidad, para dar un valor de uso. ¿Hay alguna relación y qué tanta relación hay entre, por ejemplo, la figura de este padre que llegaba a las 8 de la noche para un trabajo en el que seguramente no preferiría estar queriendo estar mejor con sus niños? ¿Qué relación hay o cómo se puede estudiar desde su perspectiva la relación que hay entre la valorización de la educación como algo útil, el cosismo, como decían algunos políticos, y la poca relación que hay entre algunos padres con su hijo o las relaciones comunitarias en general? Muchas gracias. No sé si prefiere ir una por una o juntar. ¿Dos? Ya. Segundo. Gracias. No sé si me escucha. Primero que nada, quiero darle las gracias a usted personalmente porque le devolvió la esperanza a mi hijo con su análisis del rechazo. ¿De qué? Del rechazo Ya. en Chile. Le devolvió la esperanza y a su vez él a mí. Fue una transmisión de cariño. Porque, discúlpenla, Tiene pero otra opinión, ¿no? ella es mi acompañante emocional. Realmente me ha hecho muy bien esta perra, pero hay que calársela igual. Bueno, usted está hablando de los suicidios, de los niños, de los barrios. El joven habló de la educación. Yo tuve que trabajar con el informe Vale, así que conozco algo de las torturas, personalmente también, pero eso no tiene mayor importancia. Lo importante es hoy. Lo importante es que hoy en los barrios ven como figura a seguir al capo del barrio, que es el que distribuye drogas, que es el que tiene auto, que es el que tiene plata. Y entre medio, papá y mamá están drogados. Este es un problema sociopolítico. No es solo pedagogía, no es solo intentar que la gente entienda que un poquito de amor hace bien al que lo da y al que lo recibe, sino que me gustaría su enfoque sociopolítico de esta situación. Los niños en Chile no tienen esperanza, no existe. Si somos realistas,
No hay ni una oportunidad para los niños de esta generación, ni una. ¿Cuál es su análisis sociopolítico de la situación? Los niños que se suicidan, todo eso pega mucho, es realidad. Lo peor de todo es que los niños están siendo maltratados en sus hogares y teniendo como ídolo al capo del barrio. Es por el momento lo que quisiera que usted más o menos me aclarara. Hay una tercera pregunta. ¿Prefiere responder estas dos o doy el micrófono para la tercera? Preferiría empezar por dos. Ya, ok, adelante. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? Hasta las 7:15. Sobre el tema de la educación que planteaba el maestro allá, yo creo que podríamos conversar horas, días, no por conversar nomás y contando lo malo que está todo, sino para comenzar a cambiar lo que está malo. Porque ese estado de ánimo el que hay que comenzar a cambiar. Hace años que nos estamos quejando. Hace muy poco tiempo que estamos pensando en deliberar para buscar una solución y esa solución convertirla en un mandato soberano, primero para nosotros mismos y después para las autoridades. El caso de la educación es patético. Un poquito de pelambre, ¿no? Yo he asistido prácticamente a los 3 últimos congresos nacionales del Colegio de Profesores. Más o menos la época de la transición, después otro más y los 2 últimos. Y el último, sí. Y en esos 3 congresos los profesores se sinceran, por supuesto hablan desde el alma, son muy bonitos, son muy profundos, y llegan al acuerdo de que hay que reformar la educación para centrarla, concentrarla y dirigirla desde la comunidad viva, como era antes, como era en la época de los años 1920, la época de la Foch, la época de la primera FECH, de la primera organización de profesores que fue la Asociación General de Profesores de Chile, antes que existiera el SUTE y otras más. Ellos se dan cuenta que la educación tiene que ser la comunidad autoeducándose, porque la comunidad sabe cómo son sus niños reales, cómo es su vida real, cómo es el territorio donde están, qué problemas amenazan el territorio, qué peligros hay en la noche, por ejemplo, qué pasa hoy día con los inmigrantes, etc. Entonces, ahí la comunidad sabe cómo son sus niños, cómo es el barrio, cómo es la comunidad, cómo es el territorio, le están robando el agua, no le están robando el agua, está sucio el agua, no está le están secando el bosque, le están metiendo por debajo las minas subterráneas que van a hundir el pueblo, más tarde o más temprano, etc. Ellos se dan cuenta que los niños deben educarse en su propia realidad, para esa misma realidad. Porque en Chile tú has de saber, no sé lo que estudias, pero tú has de saber que todos nuestros modelos y sistemas educacionales han sido copia de modelos extranjeros. O'Higgins, modelo lancasteriano. O la colonia, modelo Iglesia Católica, con todo respeto por la Iglesia Católica. Romana. Romana, no chilena. Después, modelo francés. Después, modelo alemán. Después, entre medio de nuevo, modelo inglés, modelo norteamericano. Y hoy día, ¿cuál es el modelo? Finlandia. Los Países Bajos, digo, los países escandinavos. Vivimos copiando. Se aplican aquí pruebas internacionalizadas del CIMSE para arriba. Por eso las universidades también se evalúan de acuerdo a un ranking internacional, en Shanghai, cualquiera de ellas, hay un lote. Nunca hemos construido un modelo educativo de acuerdo a nuestra realidad.
territorial, cultural, social de los niños, económica. Vivimos copiando. Y bueno, los profesores han descubierto eso y lo acuerdan en sus grandes congresos, pero no bien se acabe el congreso. ¿Y qué hace el colegio de profesores? Yo soy muy amigo de las últimas directivas. Pero se lo he dicho a ellos porque es realidad. No bien se acabe el congreso y se reinicia los gallitos, ¿verdad?, callejeros y con declaraciones públicas con el Ministerio de Educación. Se convierten en gremio peleando con el patrón. Está bien, yo creo que hay que pelear con el patrón, pero se olvidan del modelito educativo que acordaron deliberando entre ellos mismos y no lo aplican. Si van a esperar que el ministerio aplique el modelito que ellos aprueban en su congreso, llevamos 200 años con modelo extranjero. Eso pasaba ahora. El último congreso, que fue hace como un año y medio atrás, una cosa así, acordó lo mismo para variar. Pero con el nuevo, no, ese es pelambre puro. El nuevo presidente del Colegio de Profesores, de nuevo peleando con el Ministerio de Educación, porque claro, llaman a huelga, se produce la huelga en la calle, pelean con los carabineros, hacen noticias, ya, quedan satisfechos con su rol. Porque para muchos, llevar la gente a la calle, para que pelee, tire piedras, se agarran, salen en los diarios, qué sé yo, declaraciones por lado y lado del Ministerio, profesores, eso es acción política. No aplicar el modelo pedagógico que se debe aplicar. Como no lo va a hacer el Ministerio, la tarea corresponde a nosotros aplicarlo. Y ese problema que tenemos, o lo hacemos nosotros, o hacemos nosotros la revolución pedagógica, de acuerdo a nuestra realidad, nuestras comunidades, nuestros niños reales y nuestros profesores reales, ¿no? O vamos a seguir esperando que el ministerio lo haga, cuando los ministerios están controlados por los partidos políticos. Prácticamente creo que ahora es la única vez que tenemos un ministro que es profesor. Pero si es un profesor regido por los partidos políticos, es como si no fuera profesor. Ese es el problema. Yo quisiera poner un ejemplo respecto a que el desafío es o hacemos nosotros por sí mismos la revolución pedagógica en la comuna o vamos a morir esperando que se haga de arriba hacia abajo. Yo vine hacia acá, venía muchas veces a Concepción, ya no me acuerdo, como 5 años atrás, me invitó el Colegio Ríos de Chile de Liriquén, la comunidad del colegio. Y yo vine a Liriquén un par de veces. ¿Cuál era el problema de Liriquén en la escuela? Colegio, era el liceo, en rigor. Que era un gobierno de Sebastián Piñera. El ministro de Educación de la época a ese colegio le puso, ustedes se acuerdan, semáforo rojo. Porque le ponían semáforos verdes, rojo, amarillo. Y este rojo, o sea, disuélvanse, autodisuélvanse por inútiles. Por malas notas en las CIMSE, qué sé yo, las pruebas internacionalizadas, un fracaso. ¿Qué hizo la comunidad desde la directora para abajo del Colegio Liriquén? Se rebelaron. No vamos a cerrar el colegio. No vamos a obedecer al Ministerio de Educación. Vamos a autorreformarnos. Y se autorreformaron la directora, los profesores, los alumnos, la comunidad del Liriquén. Y reorganizaron el colegio a su pinta. Donde todas las decisiones se tomaban en asamblea comunitaria. La misma directora me dijo, yo, cuando se establece aquí, cuando se organiza la asamblea, yo soy una más. Yo la vi. Una más que opinaba. Todos tenían el mismo derecho. Cuando se delibera en ciudadanía pura, todos somos iguales. Ahí es igualdad absoluta. Y eso se practicó en ese colegio.
y se autorreformaron. ¿Mm? La última vez que fui, me acuerdo, fue muy simpático, está arriba de un cerrito el colegio, entonces al salir tenía que dar la vuelta por el cerrito, en el automóvil, y al bajar ya por el cerrito había una roca enorme, grande, y vi un retrato pintado a todo color, con un señor de barba, y pregunté, ¿quién es ese señor? ¿Quién lo pintó? Lo pintaron los alumnos. ¿Y quién es el profesor de historia? El profesor de historia tenía un tremendo retrato, porque había sido uno de los promotores de la revolución interna del colegio. Y ese colegio mejoró todas sus marcas, en unión interna, en fraternidad, en notas, en entusiasmo, en dirección, a tal punto que se convirtió en un modelo. 3 años después yo no pude ir, hicieron un seminario internacional para discutir esa experiencia, que después supe que la repitió otro colegio de puros mapuche en Lonquimay, y lo mismo. Y otros colegios en otras partes han sido como revolución aislada, pero de colegio, de profesorado, de comunidad pedagógica exitosas. Yo me acordé, como soy historiador viejo, o viejo historiador, que la Federación Obrera de Chile, la FOCH, por los años 20, 21, 22, ella se preocupaba centralmente de la autoeducación de los trabajadores. Autoeducación. Entonces, organizaba escuelas para sus hijos, escuelas propias, construidas por la FOCH, con programas que ponía la FOCH, profesores contratados por la FOCH y con evaluación, no internacional como ahora, sino que la comunidad local evaluaba a sus profesores y a sus propios alumnos en plena asamblea. Y me contó lo maravilloso que era eso, que la comunidad se autoeducara y ella evaluaba su propio programa, su rendimiento a los profesores, a los alumnos, todo. La FOCH tenía más de 35 escuelas propias. Y las profesoras de los colegios públicos pensaban igual. Por eso se produjo una alianza entre la Asociación de Profesores y la FOCH y los estudiantes de la FECH. Fue una alianza triple, una triple alianza, digamos, que fue la que provocó el proceso constituyente del año 24-25. Y que tenía como eje la comunidad manda. La comunidad manda. Perdón, una anécdota. Yo una vez se me ocurrió poner en práctica eso en la Universidad de Chile en un examen de grado, la licenciatura en Historia. Un alumno mío que era punk, no, perdón, los punk. Era hippie, tampoco era hippie. Era, ¿cómo se llama? Era rapero, hip hopero. Me confundieron. Y me dijo, oiga, profe, yo quiero hacer mi tesis sobre la hipología, el movimiento hip hopero en Chile. Bueno, ya, pues, hazla. Y la hizo. Y él era hip hopero y tenía un grupo grande de hip hop. Y llegó el momento del examen. Oiga, profe, ¿cómo va a ser el examen? Yo le dije, ¿cómo quieres tú que sea? Me dijo, yo quiero rapear mi informe. O sea, medio canturreado, medio bailoteado, qué sé yo, con rima, con todas esas cosas. Ya, pues le dije, hazlo. ¿Y puedo invitar a mis amigos? Por supuesto, le dije yo. Tráelos todos. Y llegó el día del examen, y llegan a haber llegado como 120 hip hoperos, llenaron la sala del lado, el pasillo, todo lleno de hip hoperos. Y mi alumno dio el examen rapeando. Un bailoteo, sé yo, con rima. Hermoso examen. Hermoso examen. La comisión no estaba nadie contenta. Están totalmente desconcertados, me miraban feo, qué sé yo.
Todo muy bien, terminó el rapeo del maestro y preguntas. La comisión hizo sus preguntas, el hombre respondió rapeando muy bien. Llegó mi turno de preguntar, yo dije, yo no soy rapero. Yo dirigí una tesis, pero no sé, conozco el rap, por supuesto, pero no como para hacer preguntas técnicas. Por tanto, cedo mi derecho o mi poder a la comunidad rapera aquí presente. Y la comunidad hip hopera presente se largó a hacer preguntas. Oiga, no eran preguntas para que sacara un 7 el campeón, lo tiraron a partir con preguntas a fondo, profunda, y se produjo una asamblea hip hopera sobre el hip hop, que duró más de 1 hora, potente, poderosa, profunda, yo diría hermosa. Esa sí que era evaluación colectiva. Bueno, se terminó el examen, había que poner nota, la comisión puso sus notas, ¿tú qué nota vas a poner? Me dijeron, no, que la asamblea ponga la nota. No me dejaron, ¿no? No me dejaron. Igual sacó un 7, pero hice la experiencia, y creo que ha sido la experiencia, entre comillas, pedagógica más linda que he tenido en mi vida. Porque ahí se apreció cómo una comunidad puede autoevaluarse. Autoevaluarse. Cómo una comunidad puede producir personas que investigan en profundidad, científicamente, estéticamente su propia historia. Cómo queriéndose todos metidos en el cuento del hip hop, ¿no sé? Peleando, porque ustedes saben que el hip hop, como toda entidad humana asociativa, necesita espacio. Y los hip hoperos se toman la calle, porque no les queda otra. Porque cantan y bailan al mismo tiempo. Y claro, los carabineros los echan. Entonces eso genera hermandad, fraternidad, memoria heroica. Todo eso metido en un examen. ¿Por qué no refundamos la educación para que la comunidad maneje su propia educación, de sus niños? Partiendo por recuperar su propia historia local. Porque la historia de Chile es una historia contada, la historia de Chile es una historia de mentira. Te lo digo honestamente, con la mayor honestidad posible. La historia oficial de Chile es una historia mentirosa. Los nombres de las calles, las estatuas, que están, puras mentiras. Es mi conclusión a los 60 y tantos años de estar metido en este cuento de la historia, ¿no? En cambio, en la historia de nosotros mismos, la historia de los niños, la historia de los cabros chicos, de la bola, de los cabros jóvenes, la historia de los que se suicidan, no se cuenta. Y es lo que debe pensarse, discutirse, deliberarse en la educación, en la sala, pero fuera de la sala, donde todos participen. Y esa reforma hay que hacerla. No podemos seguir con este individualismo que nos mata o nos suicida. Por eso, yo creo que por lo menos los profesores de historia tenemos que ponernos a pelear duro. Tenemos muchas cosas por las que pelear. Primero, reponer la historia en tercer y cuarto medio, para empezar. Segundo, por pelear que le quiten de una vez por todas el IVA a la venta de libros. Tercero, si queremos educar a nuestros niños o si queremos ayudar o querer a nuestros niños, jóvenes, púberes, etcétera, bueno, montemos toda la educación en torno a ellos. ¿Y dónde? ¿En la universidad? Ojalá, pero si no está allí no importa. Porque la verdadera educación en Chile hoy está en los colegios y en los liceos. ¿Por qué razón? Porque el liceo y los colegios tienen comunidad. Al saber de sus apoderados, tienen comunidad, interactúan con ellos. Las universidades no tienen comunidad. Tienen extensión, o sea, tiran para afuera. Tiran para afuera. Nuestro saber, ¿no es cierto?, se los comunicamos
al ladito afuera ahí para que aprendan, ¿no? Las universidades no tienen comunidad, tienen una comunidad interna que no es lo mismo. Y llaman comunidad al conjunto de profesores, estudiantes y auxiliares. Bueno, la educación es un tema central en este momento y yo creo que tenemos que tomarla en nuestras manos, como hay un libro que se llama por ahí, La educación en nuestras manos, que lo escribió una joven historiadora también en Santiago. La revolución pedagógica hay que hacerla desde los colegios, como le hicieron en Lirquén, sin ninguna teoría previa, la improvisaron exitosamente. Podemos investigarla y cantarla, y bailarla, todo lo que quiera, porque la ciencia no es solo datos fríos, es vida. Y la vida se quiere, se ama, se canta, se baila. Es carnaval. Nosotros somos un pueblo fome porque no tenemos carnaval. No nos autocelebramos. La chingana famosa del siglo XIX, como estaba prohibido el carnaval público, la metían dentro de la chingana, ¿no? Bueno, es un gran tema el de la educación, podríamos hablar, digo, horas, de horas. Yo creo que ha llegado el tiempo de asumirlo en nuestras manos, como dice este libro, pero dentro de la comunidad, tomando como eje central el colegio. Nosotros iniciamos un proyecto de este tipo, así improvisadamente, en la comuna de San Bernardo, en Santiago, y nos está yendo espectacularmente bien. Y lo más lindo fue que un día convocamos a toda la comunidad de un colegio, de una escuela pobre, y las mujeres allí, siempre las mujeres en materia de comunidad están en el liderazgo, ¿no? Ellas hablaron, esta población la fundamos nosotros cuando este era un potrero, un chiquero. La población la fundamos nosotros, paso a paso. Y cuando ya teníamos la población, fundamos además la escuela. La escuela es nuestra. Y queremos que sea, dijeron ellas, ¿no? La escuela, queremos que la escuela sea nuestro, digamos, como quien dice, nuestra fuerza pública, nuestro cuartel, nuestra fortaleza, el punto de apoyo para nuestro desarrollo soberano a futuro. La escuela y el liceo locales es el punto donde hay que converger para cambiar la educación y cambiar el trato a los niños, porque los niños y los jóvenes no se identifican ni con lo que le estamos enseñando, ni con el modelo neoliberal, ni con la competitividad, ni con el cosismo, y por eso que tiran a destruirlo. Cuando uno no se identifica con algo, le da lo mismo, lo destruye. Es muy sintomático que el Instituto Nacional, después de siglos, los estudiantes lo estén destruyendo. No creen en él. Por eso ya rayan todo, destruyen todo. No hay identidad con la tradición que el sistema quiere que tengamos como tradición. Bueno, tenemos que crear tradición nueva, nosotros. Tenemos que crear estatuaria nueva. Nombres de calles nuevos. Yo, cuando caminé en la mañana para acá un poco, para conocer un poco el camino, estoy en el hotel ahí por la calle Chacabuco, para allá, puros nombres de héroes de la nación, del Estado, de la oligarquía. Bueno, un caupolicán por ahí, pero ¿por qué no de Pelantaro? A Caupolicán lo torturaron y lo mataron con una tortura salvaje. A Galvarino le cortaron las manos, a Lautaro lo mataron, pero Pelantaro derrotó a los españoles y los mandó a cambiar. ¿Dónde hay una estatua de Pelantaro? ¿Quién conoce a Pelantaro? Es un héroe victorioso. Siempre nos hablan como héroes los derrotados. Arturo Prat, O'Higgins. Y Baquedano triunfador no nos gusta porque estaba mal ubicado. Esa plaza es nuestra, la plaza de dignidad es nuestra, no es de los héroes nacionales. Bueno, hay que pensar todo eso.
y refundar todo eso. Y la tarea es nuestra. Por eso tenemos que reeducarnos, ¿eh? Como ciudadanos, como comunidad, como soberanía. ¿Y dónde empezar a hacer eso? Los colegios locales, con lo que dijo el maestro allá, como consigna, ¿no es cierto? Y comenzar a mover. Eso es lo que yo... Perdón lo largo. La historia así se alarga. Gracias. La otra pregunta. Me parece que no hay tiempo. Quiero agradecer a todos los presentes por esta oportunidad y los dejo invitados a todas las actividades que van a seguir habiendo en la feria y les pido por favor el último aplauso para el profesor Gabriel Sánchez. Muchas gracias.